En la Universidad Central se vela el cuerpo de María Belén Bernal mientras la Fiscalía sigue nuevas pistas. Se allanaron los domicilios de la hermana del teniente Germán Cáceres y de otra cadete de policía. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, y la cúpula policial son llamados a la Asamblea para explicar el caso de la abogada María Belén Bernal. La directora provincial del Consejo de la Judicatura pide al gobierno recursos económicos para mejorar la infraestructura en las unidades judiciales del Guayas. Traficantes de personas pedían hasta $15,000 a los migrantes para enviarlos a Estados Unidos. Les daban pasaportes, visas falsas y hasta les ofrecían trabajo en ese país. Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Televistazo. Les contamos que en el Teatro de la Universidad Central del Ecuador se levantó una capilla ardiente para despedir a María Belén Bernal, la abogada quiteña que ayer fue encontrada sin vida en el Cerro Casitagua, a 10 minutos de la Escuela Superior de Policía. ¿Cómo estás, Steffi? ¿Qué tal, Gaby y amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Mientras tanto, la Fiscalía sigue más pistas de la motocicleta del teniente Germán Cáceres y de otra cadete que podría estar involucrada en este caso. Nos informa sobre esto Jacqueline Rodas. Hasta la Universidad Central del Ecuador llegan familiares, amigos y más personas que quieren despedir a María Belén Bernal, quien se graduó de abogada en este centro de estudios. En medio del dolor, se conoció que la autopsia dio como resultado que la causa de muerte fue asfixia y estrangulamiento. Mientras su esposo, el teniente Germán Cáceres, sigue prófugo. La madre de María Belén pide una investigación imparcial. No confía en las autoridades. Se supone que los primeros días, en los 4 primeros días, hicieron un barrido. Oh, sorpresa. Ayer también me comunican que a la 1 de la mañana habían encontrado algo, cuando yo no sabía que estaban buscando a la 1 de la mañana. Ella murió dentro de la Escuela Superior de Policía. Por lo tanto, es un crimen de Estado, señores. Es un crimen de Estado. Mi hija no puede quedar impune. No más. No más. No va a ser una estadística más. Dice que acudirá a instancias internacionales. Entre tanto, la Fiscalía sigue pistas tras una llamada anónima. Según consta en una providencia del caso, el martes 21 de septiembre de 2022 a las 14:30 se recibe información reservada por parte del 1-800 delito. Un ciudadano manifiesta que ha estado realizando deporte aproximadamente a las 13:30. Pasa por el edificio de nombre Semon Park. Al momento que se abre la puerta del garaje, pudo observar una moto marca BMW de color plomo. En ese edificio vive la hermana de Germán Cáceres. El lugar ya fue allanado. También se allanó el domicilio de otra cadete, amiga de la procesada Jocelyn Sánchez, quien vive cerca de la Escuela Superior de Policía, debido a que, de acuerdo al análisis telefónico, existen varias llamadas entre la cadete y el teniente Germán Cáceres el día sábado en horas de la noche y el día domingo en horas de la madrugada, por lo que se presume podría tener algún grado de participación en el caso que se investiga. El juez además autorizó que se hagan pruebas de luminol. Según la Fiscalía, en este lugar levantaron indicios que serán analizados. El presidente Guillermo Lasso continúa desarrollando actividades en los Estados Unidos, donde se encuentra a propósito de la Asamblea General de Naciones Unidas que tiene lugar en Nueva York. Allá el jefe de Estado presentó un plan para financiar los proyectos de protección a la biodiversidad en el mundo. En el marco del 77º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Guillermo Lasso presentó a nombre del Ecuador, Reino Unido, Gabón y Maldivas el documento Visión Política, un plan de 10 puntos para financiar la biodiversidad. Marca un camino para reducir la brecha financiera global para la biodiversidad y define lo que esperamos de los gobiernos, instituciones financieras, sector privado, filántropos y la sociedad civil en general. El jefe de Estado también participó del 5º encuentro de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, de la cual Ecuador es miembro. Allí Lasso propuso liderar un eje enfocado en la sostenibilidad ambiental y la economía circular a fin de lograr un crecimiento económico con equidad. Procurando la aplicación de un modelo de producción y consumo
que implique reutilizar, renovar y reciclar los materiales y productos existentes durante el mayor tiempo posible. El presidente de la República sostuvo además reuniones bilaterales con el primer ministro de Malta, la primera ministra de Bangladesh, con el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos y con el presidente del Banco Mundial, David Malpass. Con quien pasamos revista de la situación macroeconómica del Ecuador y los préstamos que se vienen, especialmente relacionados a cooperaciones no reembolsables en malnutrición infantil y el programa de regularización. Guillermo Lasso continuará con su agenda de actividades en territorio estadounidense durante esta tarde. Legisladores piden la comparecencia de las autoridades de seguridad ante la Asamblea por el caso de María Belén Bernal. Tanto el oficialismo como la oposición han hecho la solicitud al presidente del Parlamento para que determine una sesión, incluso suspendiendo la vacancia legislativa. Patricio Díaz nos cuenta a quién se pide también que acuda. Oficialismo y oposición en la Asamblea reconocen que hay preguntas que necesitan respuesta sobre la muerte de María Belén Bernal y por ello quieren que las autoridades acudan al Parlamento. Juan Fernando Flores, jefe de bloque de Creo, pidió al presidente del Legislativo convocar a todas las autoridades responsables para que comparezcan ante el Pleno. Patricio Carrillo, ministro del Interior, Fausto Salinas, comandante de policía, Paola Flores, secretaria de Derechos Humanos y Diana Salazar, fiscal general. No puede existir ninguna duda sobre el proceso y sobre todo que se tengan preguntas sin respuestas por parte de los ciudadanos. Por lo tanto, en función de ello, hemos solicitado que se convoque las autoridades. La legisladora del ala rebelde de Pachacutic, Mireya Pazmiño, hizo similar solicitud hace ya varios días. Pide al presidente del Legislativo que el Pleno de la Asamblea Nacional inicie un proceso de fiscalización y control político, convocando a las mismas autoridades, pero añade al secretario nacional de Seguridad, Diego Ordóñez. Esa falta de respuesta, de la ineptitud de todas las autoridades involucradas en la seguridad de los ciudadanos, he visto en la necesidad de pedirle información. La Asamblea se encuentra en vacancia legislativa, recién se incorporará a sus funciones el próximo martes. Por eso, no descartan que pueda ser una sesión extraordinaria en las próximas horas o una sesión ordinaria la siguiente semana. Pazmiño considera que esta comparecencia puede sumarse al juicio político ya calificado contra el ministro del Interior. Se puede adjuntar pruebas de las que se recojan en el Pleno de la Asamblea Nacional, de la que solicite también los señores legisladores y resuelva seguir el juicio político al resto de autoridades. Si las autoridades acuden al Pleno, deberán recogerse previamente las consultas de los legisladores, pues ahí no existe el mecanismo de pregunta-respuesta. Incluso coordinadores de bancadas han mencionado que sus bancadas quieren transparencia y claridad. Ojalá se haga dentro de ese marco y no sea un hecho que se utilice simplemente para la politización. Frente a estos pedidos todavía no hay respuesta del presidente del Legislativo, Virgilio Sequicela. La policía desmantela parte de una organización delictiva transnacional que se dedicaba a la trata de personas en la provincia de Cotopaxi. El operativo contó con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Patricio Viera con esta noticia. Fueron 4 viviendas allanadas en la parroquia rural de Pastocalle, ubicada a 30 kilómetros en el norte de la Tacunga. El operativo se denominó Éxodo 10 y permitió la detención de 2 hombres y una mujer de nacionalidad ecuatoriana, acusados de integrar una organización delictiva transnacional que se dedicaba al tráfico ilícito de migrantes. Así lo dio a conocer Giovanni Maldonado, comandante subrogante de la policía en Cotopaxi. Tiene derecho a solicitar un abogado, si no lo tiene, el Estado le otorgará un defensor público. El modus operandi, mediante la captación de víctimas de nacionalidad ecuatoriana, facilitan la obtención de pasaportes y visas falsas, para luego ser trasladadas con dirección a los Estados Unidos, cobrando montos que bordean los $15,000 por persona. En el lugar se encontraron varias pruebas que vinculan a los sospechosos a la agrupación delictiva. 2 computadoras, 2 dispositivos de memoria extraíble, 8 terminales móviles, 3 personas detenidas, $3,000, pasaportes y vouchers de pago. En el operativo se unió el gobierno de los Estados Unidos, indicó Milton Chiriboga, jefe del Departamento de Seguridad Diplomática de ese país en el Ecuador.
La voz de alerta la dio una persona que fue estafada por el grupo que le ofreció llevarlo a los Estados Unidos, pero que fue deportado desde México. Contratos de trabajo de navieras, contratos de trabajos de empacadoras de pescado y muchos otros contratos que todo era falsificado. Y aparte de esto, avanzaban mediante vía terrestre hasta el Perú, donde se les ayudaba con falsificaciones de las documentaciones como visas o pasaportes. Las 3 personas procesadas fueron trasladadas hasta la cárcel de Cotopaxi a la espera de la audiencia de formulación de cargos. Y aumenta el temor en Rusia luego de que el presidente Vladimir Putin anunciara el reclutamiento adicional de 300.000 hombres para enviarlos a luchar en Ucrania. Son miles de personas que han decidido irse de este país usando las fronteras terrestres. La más concurrida es la de Finlandia por su cercanía con la ciudad de San Petersburgo. La llegada de rusos por carretera aumentó en un 57% solamente este miércoles, contabilizándose así 4.403 ciudadanos. Pero además hay informes extraoficiales de centenares de personas que estarían cruzando hacia el área de Kazajistán, Azerbaiyán, hacia Armenia y Georgia, como están viendo ustedes en el mapa por la cercanía. En este último país, en Georgia, las autoridades se vieron incluso obligadas a impedir el ingreso de ciudadanos rusos porque empezaron a colapsar los pasos fronterizos, y esa es la situación actual ante ese anuncio. Estas imágenes fueron captadas anoche en la frontera entre Rusia y Georgia. Muestra cientos de vehículos esperando en un punto de control para cruzar la frontera. Los rusos ingresaban en pequeños grupos, pero cada vez llegaban más. Entonces una mujer denunció que varios autos estaban tratando de cruzar al otro carril para entrar más rápido, y las autoridades ordenaron cerrar el paso. También se vio un aumento del tráfico terrestre en los cruces fronterizos con Finlandia y en otros países que limitan con Rusia. Además, ante la alta demanda de boletos aéreos, varias aerolíneas subieron drásticamente los precios a casi $5.000. Muchos de los pasajeros son hombres de entre 25 a 35 años, como Andrei Balakirov, de San Petersburgo, que huyó a Finlandia. No apoyo este tipo de decisiones gubernamentales. Yo estaba mentalmente preparado para esto. No sé si regrese en unos días o mucho después. Todo depende de los acontecimientos futuros. Todo esto ocurre luego de que el presidente Vladimir Putin ordenara una movilización de 300.000 hombres para fortalecer los combates en Ucrania. Situación que provocó una serie de manifestaciones en contra de la guerra. Las protestas se dieron en 38 ciudades y más de 1.400 personas fueron detenidas. Además, Vladimir Putin amenazó con usar armas de destrucción masiva en caso de tener que defender territorios rusos, como la península de Crimea. Aquí nuestra primera pausa. Al regresar, capturan a 2 sujetos implicados en el secuestro, tortura y asesinato de un hombre en Guayaquil. Ya le contamos qué motivó el crimen. Más noticias a esta hora. Gracias por seguir en nuestra sintonía. La Mesa de Seguridad, Justicia y Derechos se reinstaló en medio de la inconformidad de las organizaciones indígenas. Dicen que la respuesta del gobierno frente a sus peticiones no es concreta y demandan que se trate cada proceso judicial de líderes indígenas, entre otros temas, como nos informa ahora Fabiola Santana. Luego de una semana, la Mesa de Seguridad se reinstaló. En estos días, las organizaciones indígenas esperaban una respuesta del gobierno a sus peticiones, que llegó en más de 40 hojas. Sin embargo, no les satisface. En algunos puntos que realmente no hay ningún tipo de respuesta, solamente hay como una explicación. Entre los pedidos está el revisar caso por caso los procesos judiciales contra líderes indígenas que participaron en las manifestaciones de junio, además de otro grupo procesado por aplicar la justicia indígena en sus territorios y otros. Y por otro lado, la indemnización para todas las familias que perdieron en esta lucha a sus hijos, a sus esposos, a sus hermanos. No puede quedar en la impunidad
comunidad. En temas de seguridad, la FENOCIN volvió a hacer crítica contra las preguntas de la consulta popular y referendo que impulsa el gobierno referente a esta materia. Preguntarle al pueblo ecuatoriano que si Estados Unidos debe juzgar a nuestros delincuentes, eso significa que el Estado está fallido, que los organismos de justicia no están funcionando. Hoy se debaten las posiciones. La mesa tiene otros 3 días para encontrar coincidencias y dejarlas plasmadas en un acta de cierre de mesa. Este jueves también se reinstaló la de derechos colectivos con 4 nuevos temas. El miércoles se resolvió el primero. El gobierno acogió el pedido de autonomía administrativa y financiera del sistema de educación intercultural bilingüe. La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura solicita recursos para el mantenimiento de unidades judiciales en Guayas, esto como parte del fortalecimiento para la seguridad de los funcionarios que laboran en 47 edificaciones de justicia. Diego Cuenca nos informa que las autoridades solicitan fondos al gobierno desde hace más de 5 meses. Este miércoles, las autoridades del sistema judicial con el Ministerio del Interior acordaron que realizarán un estudio de las infraestructuras de justicia para determinar su situación y fortalecer la seguridad de los servidores judiciales. Es decir, que recién van a ver qué les falta a las dependencias. Como el complejo Florida, ubicado en el noroeste de Guayaquil, que no tiene iluminación, pasa en penumbras, al igual que la unidad de Valdivia Sur. Pero la Judicatura y la Corte Provincial del Guayas, desde hace 5 meses, han pedido fondos al gobierno. En esa carta del 5 de abril, dirigida por el presidente de la República, Guillermo Lasso, solicitaron que disponga se entregue a la provincia del Guayas los recursos económicos que permita dotar de equipo humano e infraestructura a las dependencias judiciales. El dinero que necesitan no llega para atender a 47 edificaciones en toda la provincia. Así lo describe la directora del Consejo de la Judicatura del Guayas. Para la unidad Florida aproximadamente se necesitan unos $2 millones, que son las que más demandan por la calidad de estructuras y de bloques. Para que usted tenga una idea, la provincia del Guayas genera $19 millones al año y nos dan 3. Mientras tanto, jueces, fiscales e incluso los abogados penalistas asisten a las audiencias con temor de ser víctimas de la delincuencia dentro de los edificios. Cuando me ha tocado flagrancia, pues yo salgo sumamente asustada. Lo que hago es coger mi carro, prenderlo y salir rápido. Hay mucha inseguridad y lo que habría que hacer es tener precaución. Para atender la inseguridad, coordinan con la policía el resguardo de los empleados en riesgo por las amenazas del crimen organizado. Y ese propósito mayor es tener una unidad de seguridad policial solo para funcionarios judiciales, que es la ambición de este Consejo. La autoridad asegura que las medidas se fortalecerán en una mesa técnica interinstitucional que reportará los avances cada semana. Y representantes de distribuidores de gasolina de distintas provincias se concentraron en la Plaza Grande, en el centro de Quito, para pedirle al gobierno que se les restituya los 5 centavos que redujo a los precios de los combustibles. Ellos aseguran que están trabajando a pérdida y que incluso analizan cerrar las estaciones en las zonas rurales, donde, sobre todo durante la noche. El presidente de la Cámara explicó cuál es la situación. El 48.8% de las estaciones de servicio están trabajando por debajo del punto de equilibrio, principalmente los sectores rurales que tienen que pagar altísimos costos de transporte. No es lo mismo vender un galón de combustible en Quito, Guayaquil o Cuenca, que hay centros de distribución, que venderlo en Loja, en Ibarra o en el Oriente. Terminamos pagando $60-70 mil al año de transporte y se va toda la utilidad. El colectivo Voces por la Democracia cuestiona las preguntas para la consulta popular planteadas por el presidente Guillermo Lasso. Sus representantes señalan que la propuesta no contiene cambios estructurales para solucionar los problemas del país. Paul Romero con el informe. Mientras la Corte Constitucional analiza la pertinencia de las 8 preguntas planteadas por el presidente Guillermo Lasso para la consulta popular, nuevos sectores se suman a los cuestionamientos. Entre ellos, el colectivo Voces por la Democracia señalan que no es el momento político y que tampoco las preguntas planteadas por el mandatario proponen cambios estructurales. Esta consulta, así planteada, se convierte en inocua, se convierte en inútil. Para este colectivo, que reúne a varios sectores de la sociedad civil, el gobierno dejó fuera de la consulta preguntas trascendentales, como el tema de la reestructuración judicial. Para sacar los malos elementos del sector judicial, para promover una carrera judicial en el sistema,
Suprema para cambiar la estructura de quienes dirigen la Administración de Justicia no apuntan a reformas. Las enmiendas que propone el gobierno para la seguridad, según Voces por la Democracia, podrían ser rechazadas en la mesa de control constitucional. Nosotros presumimos que la Corte hará una objeción a determinadas preguntas. El colectivo propone que se impulse un nuevo proceso de consulta popular bajo iniciativa ciudadana. Reivindicamos el derecho de los ciudadanos para profundizar este debate y para asumir para nosotros la responsabilidad de construir una propuesta de reforma política. Si las preguntas propuestas por el presidente Lasso pasan el control constitucional, el mandatario firmará el decreto ejecutivo correspondiente y pasará al Consejo Electoral para la convocatoria. Más adelante en Televistazo, comerciantes de Esmeraldas reducen sus horarios de atención ante las amenazas de extorsión y el miedo de ser asaltados. Les tendremos un informe. Además, 2 muertos y varias casas dañadas. Ese es el saldo de un nuevo sismo de 6.9 que sacudió el centro de México. Ya volvemos con las noticias internacionales. Seguimos con más información. Pese a que el gobierno central asegura estar poniendo el máximo esfuerzo en disminuir los índices delincuenciales en la ciudad de Esmeraldas, los comerciantes se ven obligados a cortar su jornada de trabajo para no ser presa fácil de los antisociales. El comercio ha sido golpeado por la inseguridad y la violencia en Esmeraldas, y esto se ha visto reflejado en las calles de la ciudad. Pues cuando el reloj marca las 5:30 de la tarde, son muchos los comerciantes que cierran sus negocios, sobre todo en el centro de la urbe. Algunos describen su reacción como un autotoque de queda para evitar ser víctimas del AMPA. Claro, uno cerraba a 10 de la noche. Ahora 6 de la tarde ya está cerrado, son 4 horas de diferencia. Además, los comerciantes señalan que son extorsionados y reciben amenazas con detonar artefactos explosivos en sus locales. A muchos compañeros han tenido que cerrar sus puertas por las amenazas. Cada uno de nosotros, los comerciantes, tenemos que ser nosotros mismos nuestro guardia, nuestra seguridad. Este no es el único sector productivo que ha sido afectado por la delincuencia. Por 4 meses, un grupo de hoteleros de la ciudad de Esmeraldas, pues hemos tenido a bien colaborar para la seguridad, para el bienestar de la ciudadanía, abriendo nuestros hoteles pues a los policías que venían acá porque no tienen dónde hospedarse, lo cual es penoso. Por otro lado, la gobernadora de Esmeraldas, Tania Obando, sostiene que los actos delictivos despuntaron más tras el inicio de la pandemia y que ahora tratan de reforzar la seguridad con más agentes. Bueno, nosotros tenemos alrededor de 1.800 uniformados en cuanto estamos hablando de militares. Asimismo, en cuanto a la Policía Nacional, en cuanto a la provincia, a la ciudad de Esmeraldas, tenemos unos 100 uniformados que nos han llegado en estos últimos días. Sin embargo, para el sector productivo, esto no ha sido suficiente para superar la ola de violencia que azota a Esmeraldas, en donde se registran 366 asesinatos en lo que va del año. Y esta mañana se registró un incendio en un edificio ubicado en el norte de Quito. En un video captado por vecinos de este sector de El Batán, se puede ver cómo las llamas están saliendo desde el segundo piso de una de las torres del condominio. Rápidamente el humo se extiende por el lugar ante la mirada de los vecinos. Los bomberos controlaron la emergencia. Se determinó que una falla eléctrica fue la que inició el fuego. No se reportaron personas heridas, sin embargo, el departamento quedó destruido. Hay decepción de ciertos productores de banano luego de que el precio de sustentación de la caja del producto se fijara en $6.50. Ellos esperaban un valor por encima de los $7.70. El Ministerio de Agricultura destaca que en esta ocasión por primera vez el valor de la caja se fijó por consenso, dicen, entre los productores y los exportadores. El Consejo Consultivo fijó el nuevo precio de sustentación de la caja de banano y lo hizo al alza. Es la primera vez que en un Consejo Consultivo, después de 3 días de negociaciones, de diálogos, se ha llegado a un consenso. El precio por la caja de banano de 43 libras, por ejemplo, subió de 6.25 a 6.50. Pero ese valor no tiene contentos a los productores, quienes confiesan que esperaban un valor más alto. Habíamos nosotros propuesto el 7.76
ya, para de esa manera cubrir y tener un margen de utilidad de cada productor. Los productores tuvieron a Franklin Torres como representante en el Consejo Consultivo y él contó que el precio tampoco los dejó satisfechos, pero que hubo compromisos adicionales que esperan que se cumplan. Estamos hablando que se empeña la palabra de parte del gobierno y de los señores exportadores de cumplir ese precio durante el año 2023. Estamos hablando de regular la oferta mediante un mecanismo que estableceremos en lo posterior. En los productores hay desconfianza porque siempre ha habido un precio oficial y siempre se lo ha respetado. Desde el ministerio señalan que hay maneras de evitar esa situación. La formalización es la manera y las auditorías, el formato de vigilancia para que se ejecute y se cumpla lo acordado ahí. Pero que ese no es el único problema, sostienen los productores, que hay aspectos que influyen en sus costos, de los que nadie se hace cargo. Costos de los insumos agrícolas han exagerado y seguirán subiendo porque no hay nadie que lo controle. Lo cierto es que en el negocio bananero quienes no firman contratos en estos momentos reciben hasta $8 por caja debido a la alta demanda de fruta, pero por ese mismo hecho de no tener contratos, hasta hace pocas semanas recibían $2 por su producto. La policía capturó a 2 sujetos implicados en el secuestro, tortura y asesinato de un ciudadano en el norte de Guayaquil. Las investigaciones determinan que el crimen sería por la disputa de territorio para la venta de drogas. Merlin Ochoa nos informa que en lo que va del año, en la urbe se han capturado a 194 presuntos sicarios. Estos 2 hombres de 39 y 36 años fueron detenidos en el sector de la Alborada norte de Guayaquil por presuntamente estar implicados en el sicariato de un hombre de 26 años cuyo cuerpo fue arrojado en la autopista Narcisa de Jesús Martillo la tarde del miércoles. Estaba maniatado y tenía algunos registros de violencia en su cuerpo. Esta persona había sido de horas previas abordado, él había sido abordado en un taxi. Con elementos asociativos al hecho delictivo, 3 vainas calibres 380, un bolso color negro y 2 fragmentos de cuerda de calzado. La víctima recibió 3 impactos de bala, vivía en el sur de la ciudad y estuvo secuestrado un día. La policía presume cuál sería la causa del crimen. Y que era por una disputa de territorio, por la tenencia y distribución de drogas en el sector. En lo que va del año, los agentes han capturado a 194 personas por ser presuntos sicarios o estar implicados en crímenes. La mayoría de estos asesinatos, según los agentes, se dan por la lucha entre organizaciones narcocriminales para tener el control en la venta y distribución de drogas. La mayoría fueron utilizadas armas de fuego, varios impactos de estas armas y víctimas específicas. En efecto, en Guayaquil, cerca del 80% de los crímenes se cometen con armas de fuego. El Departamento de Criminalística está analizando 59 armas de fuego entre pistolas y fusiles que habrían sido utilizadas en las muertes violentas registradas en el puerto principal. Jesús tiene 10 años y a su corta edad sabe que los sueños pueden cumplirse. Vive solo con su madre en una zona pobre de Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil, en medio de necesidades. Pero eso no le impide cumplir día a día con sus entrenamientos en una escuela de fútbol. Veo que es bueno porque los niños dejan de ver otras cosas que vemos hoy por hoy en las calles, droga, alcohol, tanta inmundicia. Entonces es un proyecto muy bueno que a mí me da mucha alegría porque está su mente ocupada en otros proyectos. Sus prácticas inician a las 3 de la tarde y junto a su mamá y unos compañeros debe salir de casa al menos 2 horas antes, porque toman 2 buses y el recorrido es largo. Aunque hay días en que si tienen para el pasaje, ya no hay para la comida. Van con la misma ilusión a cada entrenamiento. Jesús se encuentra con sus compañeros, muchos con vidas similares, entre carencias y escasez. Le pido muchas gracias a mi mamá, que ella tiene el papel de padre y madre para mí. Ella me apoya en todo, que tengo que estudiar para un día ser futbolista. Y también a un día me gustaría jugar con Gonzalo Plata.
y mantiene intacta su alegría de la infancia. Son cerca de 500 niños y adolescentes en estas escuelas de fútbol de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, que ahora administra la Ciudad Deportiva Carlos Pérez Perazo. Javier Rodríguez, que entrenó a talentos como Gonzalo Plata, es uno de los profesores. Cuando yo vine acepté el reto porque no solamente era elitismo, o sea, sacar atletas aquí, sino formar personas. Carlos Andretta, representante de la Junta de Beneficencia de Guayaquil en estas escuelas, dijo que uno de los objetivos es blindarlos de la violencia en las calles de las zonas en conflicto en donde viven. Porque la idea es que con el paso del tiempo también podamos ir incorporando otro tipo de disciplinas. Ya luego de estos primeros 3 meses tenemos casi 600 chicos que asisten diariamente en categorías desde los 6 hasta los 16 años a entrenamientos con la mejor calidad técnica, la mejor calidad de formación y especialmente con un alto componente de intervención social en varios aspectos. Para la Junta de Beneficencia de Guayaquil es solo el inicio de un sueño por el bienestar de nuestra sociedad.